Hola, pues bienvenidos a la tercera cápsula navideña de Derecho Administrativo. De nuevo, para la gente que es la primera vez que se topa en uno de estos videos, forma parte de un conjunto de videos que prometí que iba a sacar por el ambiente de Navidad y ganas de dar. Entonces, si quieren ver los demás videos, basta checar en la lista donde se encuentra los primeros dos. Y bueno, en este tercer video quiero comentar el tema de los órganos administrativos. ¿Qué función tiene el concepto de órgano administrativo y su importancia en el derecho administrativo? Vamos, como quizá el primer problema sería, bueno, pues ¿qué es el órgano administrativo, no? Órgano administrativo es la forma en la cual nos referimos a un centro de imputación jurídica al cual se le reconoce un conjunto de competencias bajo una denominación, en el cual obviamente habrá un o una titular del órgano, o dependiendo si el órgano es colegiado, pues habrá una integración colegiada por distintos titulares. Pero ahí donde hay una serie de competencias asignadas a una denominación específica, podríamos decir que existe un órgano administrativo. ¿Qué es el conjunto de competencias? Bueno, competencias saben que es un concepto del derecho público más que propio del derecho administrativo, pero que implica una serie de habilitaciones o una habilitación legal para que una autoridad lleve a cabo algo. Autoridad, órgano público, actúa. ¿Para qué sirve el concepto de órgano administrativo? ¿Por qué nos fijamos tanto en el concepto de órgano administrativo, en el derecho administrativo? Bueno, el tema del derecho administrativo es que está fuertemente ligado a la organización administrativa, ¿no? Ah, hay, más allá de las discusiones sobre si el derecho administrativo es el derecho de la función administrativa, o el derecho de la administración pública, o el criterio mixto, todo esto que se encuentra en la primera cápsula navideña, lo cierto es que reconocemos que el grueso del derecho administrativo se ejecuta por la administración pública. Y la administración pública tiene una organización con la cual funciona y lleva a cabo sus actividades. Entonces, ¿qué pasa con el estudio de la administración pública? Nuestra Constitución reconoce que la administración pública está integrada por dos grandes componentes, que es la administración pública centralizada y la administración pública que nuestro sistema llama paraestatal, o que en otros países se conoce como descentralizada. Inclusive los entes autárquicos. ¿Qué pasa con la centralizada? La centralizada es el modelo tradicional de administración pública. Es un modelo que nace con Napoleón, básicamente, y que tiene una estructura jerarquizada y piramidal muy al estilo del ejército. Porque pues, Napoleón como militar pues, tenía fuerte influencia en el funcionamiento del ejército y sabía de sus ventajas para funcionamiento, ¿no? Entonces el modelo centralizado está estructurado por una serie de eh, jerarquías, partiendo de el más alto en la jerarquía, que será el presidente de la República, gobernador en el caso de los estados, y luego tiene subordinados como los secretarios, las secretarías, las subsecretarías y luego para abajo
discúlpenme si no me sé los nombres, pero pues normalmente habrá direcciones de departamento, direcciones de área, coordinaciones y un gran etcétera, hasta darnos todo el esquema de lo que es la estructura de la administración pública, ¿no? ¿Qué se suele decir de la administración pública centralizada? Bueno, pues tradicionalmente se decía que esta administración pública carece de personalidad jurídica propia y que carece de patrimonio propio. En términos básicos, todas las actuaciones de cualquiera de los órganos que se encuentran por aquí se realizan en una especie de representación de el titular de la administración pública. Y esto es lo que justifica sobre todo los controles jerárquicos, ¿no? Como todos actúan no por una autonomía personal, sino por una cadena de mando, entonces es obvio que esa cadena de mando se extienda hasta lo superior. Y esto es lo que nos da sobre todo los principios tradicionales de la organización administrativa, como es el poder de mando, poder de nombramiento, poder de vigilancia, sanción, etc. ¿Qué pasa con el tiempo? Digo, una explicación principalmente histórica, pues es que aparecen nuevas necesidades públicas y con ello la necesidad de modelos de gestión de los fines públicos con formas distintas a las secretarías y subsecretarías y, digamos, la formación tradicional. Se empiezan a aparecer cosas como las empresas públicas, cosas como los organismos descentralizados, etc. Un conjunto de organismos que cumplen muy variadas funciones que en su origen tenían la característica de atención de una necesidad técnica. Como, oye, hay que prestar servicios de drenaje. Bueno, pues, ¿qué parte burocrática tiene esto y qué tanto la lenta? Bueno, pues hagamos una compañía que se dedique a los servicios de drenaje. Hay que prestar servicios de limpia. ¿Qué tanto sentido tiene que tengas burócratas prestando servicios de limpia? Bueno, haz una compañía de servicios de limpia. Es la lógica que se encuentra atrás de, en nuestro país, evidentemente, CFE o Pemex, las empresas públicas que en su origen pues, tenían un modelo de gestión más cercano a lo privado que lo público, y es donde se encuentran hoy a partir de la reforma estructural de su sector energético durante el gobierno de Peña. ¿Qué pasa con esta administración? Bueno, las leyes reconocen que aquí hay como, si no me equivoco, son 4 o 5 grupos de posibles órganos. Habla de los organismos descentralizados, habla de las instituciones nacionales de seguros y fianzas, instituciones nacionales de crédito y organismos auxiliares del crédito, los bancos públicos, habla de las empresas de participación estatal, y hoy tan de moda habla de los fideicomisos públicos. ¿Qué se suele decir de las características de la administración pública descentralizada? Bueno, pues que acá los organismos tienen personalidad jurídica propia y tienen patrimonio propio. ¿Cuál significa que, por ejemplo, en los actos de estos firman por sus propios derechos? ¿Por qué? Porque son personas con, valga la redundancia, una personalidad jurídica propia y entonces celebran actos por sí y para sí. Y el patrimonio propio significa que, a diferencia de lo que pasa con la centralizada, su bolsa se encuentra separada de la bolsa central. El problema de esto es que, si bien hay una categoría, digamos, 5 tipos de órganos, el problema es que descentralizados, dentro de los 150 que hay en el país, o no sé cuántos habrá hoy, lo cierto es que cada uno tiene características bien distintas. O sea, algunos tienen autonomías más amplias, otros tienen características técnicas más amplias, otros tienen una sectorización diferenciada,
Pasa lo mismo con instituciones nacionales de seguros y fianzas y los institutos nacionales, organismos auxiliares del crédito, no se diga con las empresas de participación pública y los fideicomisos. Entonces, lo que tenemos es que si bien hay 5 categorías, la verdad es que esto es tan variado como organismos haya. Y vamos a asumir que hoy por hoy hay aproximadamente 220 a nivel federal. Y si hasta aquí hiciéramos la suma de la cantidad de organismos que hay, supongamos nada más a nivel secretarías, en el sector centralizado hay 18, todas con 2, 3, 4, 5 subsecretarías. Háganle la multiplicación, 18 por 5, y luego multiplíquenlo por las subsecretarías, también tengan 3, 4, 5, entonces se va por otra multiplicación, y así. Entonces, tenemos un número importante de cargos, servicios, órganos, etcétera, que si bien comparten características, lo cierto es que las tipologías son muy variadas. Porque esto habría que agregar todavía 2 categorías más que terminan siendo súper problemáticas. Los famosos organismos desconcentrados, que son aquellos, bueno, se pueden dar en cualquiera de los dos fenómenos, pero son aquellos que tienen cierta autonomía técnica, pero no personalidad jurídica propia. Y entonces están así como queriendo salir de la administración pública centralizada, pero pues, como no tienen personalidad se quedan acá. Pero además en México, el último chiste que nos dejó la reforma estructural energética es que nos creó 2 organismos que la Ley Orgánica de la Administración Pública Centralizada, Federal, perdón, dice que forman parte de la Administración Pública Centralizada, que deberían encontrarse por aquí en algún punto, pero los 2 tienen personalidad jurídica propia y patrimonio propio. ¿Cuáles son estos 2 organismos? La CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la CAE. Entonces, si se fijan, cuando se crearon estos 2 órganos, lo que terminó pasando es que todo lo que habíamos dicho siempre de las características de la administración pública centralizada se volvió totalmente incompatible. ¿Por qué? Porque hay una disposición legal que establece que estos órganos forman parte de la administración pública centralizada, pero simplemente no caen en esas categorías. ¿Qué pasa con todo este panorama? O sea, que la visión muy tradicional de cómo se enseña el derecho administrativo es que se suele ver toda la ley orgánica de la Administración Pública Central Federal, toda la ley de entidades paraestatales, ley federal de entidades paraestatales, y luego se ven algunas leyes particulares de cómo están creados estos organismos, ya sea en ley o en reglamento de acuerdo a su instrumento de creación, y se ve cuál es la competencia de cada secretaría, y luego se ven algunos reglamentos interiores de secretarías y demás, y entonces, o sea, termina siendo súper casuístico, porque cualquier intento que se intente hacer, cualquier cosa que se intente hacer por revisar todo esto de forma sistémica, pues la verdad es que hay 1000 variables. A eso súmele que somos un Estado federal y entonces hay que ver las consideraciones de cada entidad federativa en la que nos encontramos y agreguen la administración pública municipal que también tiene centralizada y técnicamente sería paramunicipal. Y entonces las tipologías de la administración pública son por los miles. ¿Para qué sirve el concepto de acto administrativo, de órgano administrativo? Perdonen, ya por la hora empiezo a divagar un poco en los conceptos. Pues que el concepto de órgano administrativo nos permite analizar características mínimas esenciales para que exista una actuación válida de cualquier ente, independientemente si se encuentra aquí, si se encuentra aquí, si se encuentra acá, acá o donde sea.
¿Por qué? Porque lo importante, más allá de la organización administrativa, que tiene su relevancia, o sea, hay cosas de la creación del órgano que hacen a la organización administrativa que habrá que revisar siempre que tengamos un caso concreto, pero para saber si en principio es válida la actuación de la administración pública, pues acudimos a ver si se trata de un órgano administrativo. Es decir, que tenga un conjunto de competencias asignadas a una denominación y que además tenga la parte subjetiva en cuanto a la titularidad de aquello que ha sido denominado un órgano administrativo. Obviamente, insisto, en la creación del conjunto de competencias habrá que ver cuál es el procedimiento por el cual se pasó para la creación de este órgano administrativo, o sea, si viene de ley, si viene de reglamentos, si el traslado de competencias se dio de una u otra forma válida, pero eso digamos ya son consideraciones en relación a la competencia, que valdrá la pena hacer una cápsula de este tema, pero la razón, insisto, por la cual hacemos tanto énfasis en el órgano administrativo es porque nos permite darle una coherencia sistemática al estudio de la organización administrativa. Esta figura que es el centro de imputación jurídica del derecho administrativo es la que nos permite saber dónde puede válidamente actuar la administración pública o no. Y bueno, eso es todo por hoy para este tema. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me dejan sus comentarios. Saludos.